los 90. Y Vinito, bienvenido, te agradezco mucho por sumarte a la propuesta. Y la verdad que este es una temática que hace rato tenía ganas de charlar con vos. Creo que todas las veces que charlamos de hacer un vivo, un videíto, siempre, por lo menos de mi parte, siempre admito, ha girado de quizás una forma monotemática al respecto, porque quizás sí te tengo un poco encasillado sobre la cuestión de los sueños, porque sos realmente la única persona que conozco que trabaja el tema con profundidad y conocimiento que no es desde un lugar de chantería, llamémoslo. ¿Sí? Así que bueno, para la gente que no lo conoce, es Fernando Las Personales, y para los que ya lo conocen, bueno, ya saben con qué sujetos nos vamos a ocupar el día de hoy. Así que bueno, bienvenido, Fer. Salud. Bueno, gracias. Gracias por invitarme y bueno, has venido vos a Transpersonales a hacer cosas y bueno, ahora me toca retribuir de alguna manera también, igual es recíproco. Así que gracias por tenerme en cuenta. Si soy el único que conoces, hay que salir un poquito más, me parece entonces. El único que conoce que se dedica a esto. Y yo sé que no soy la única persona que se dedica a eso, pero sos el único que conozco, así que... Bueno, con el único que que yo no conozco mucho del palo todos los días, es mi realidad. Soy muy endogámico con mi gata. Lo que pasa es que es muy tentador cuando hablas de sueños y abordarlo desde el tarot, si uno es conocedor del tarot, focalizarse más en el tarot que en los sueños. Y me parece que en este caso hay que focalizarse más en los sueños que en el tarot. Lo cual no quiere decir que si no sabes nada de sueños no puedas. Pero está bueno tener quizás algunas pistas, algunas puntas, algunos tips. Porque es muy tentador salir corriendo y decir soñé con perro y googlear, soñé que volaba, soñé que volar. Y yo creo que eso le pierde mucho, hace que pierda mucho el sentido original del sueño. Entonces, me parece que la mejor manera de empezar es viendo qué son los sueños, cómo nos abordamos y después de qué manera entra el tarot ahí, que en cuanto al lenguaje simbólico, como manera en la que se expresa el inconsciente, son hermanos, ¿no? Sí, de hecho, digamos, ambos son expresiones de lo simbólico. Los sueños, digamos, de una forma más directa, más personal. También, y el tarot, digamos, de los distintos dispositivos en los que se manifiesta también, son como representaciones intersubjetivas de lo simbólico, en un momento, cultura, tiempo dado. Así que me parece súper pertinente el planteo de empezar hablando de a qué nos referimos, de qué estamos hablando cuando nos referimos a los sueños, ¿no? ¿Qué es exactamente un sueño? ¿No? ¿De dónde viene esa actividad onírica? Bueno, espero que no se aburra la gente que quizás entra acá por el tema del tarot, igual ya vamos a llegar, pero tenemos que centrarnos primero exactamente en eso, que es un sueño. Y aparentemente todos los mamíferos sueñan. Así que evidentemente cumple una función biológica mucho más allá de toda su dimensión simbólica. Y cuando uno estudia sobre ese tema, lo que ve, o a las conclusiones que llega la ciencia por el momento, es que es como una manera de digerir información. Muchas veces los textos lo que hacen es comparar el soñar con el digerir, con el sistema digestivo. Digerimos información, sobre todo en la primera etapa del sueño. No me voy a meter a hablar de la etapa REM, etc. Hay momentos donde se sueña, momentos donde no. Son los momentos donde se sueña. Si yo me despierto ahí, entonces recuerdo el sueño. Todos soñamos, no todos recordamos. Pero el que te dice que no sueña, yo suelo hacer el chiste, debe ser un ornitorrinco, porque hay algunos estudios que dicen que el ornitorrinco no sueña. Bueno, cosas raras, curiosidades de esas que te gustan a vos, eruditas. Entonces todos soñamos, procesamos información. En general los primeros sueños tienen que ver con la información del día cotidiano, con lo más traumático, o con lo más estresante, no con lo más traumático. Y conforme va avanzando la noche y vamos profundizando en el sueño, empiezan a aparecer cuestiones más que tienen que ver con, diría Jung, nuestro proceso de individuación. Es decir, ese proceso a través del cual vamos expresando las cualidades que no nos permitimos expresar, lo que hemos colocado en sombra, un poco, y ahí ya empiezo a mechar un poco con el tarot, ¿no? El tarot nos habla, que a vos tanto no te gusta, pero esta metodología de decir, bueno, abordo los 22 arcanos mayores como si fueran el viaje del héroe, ¿no? Y el viaje del héroe como una estructura narrativa que nos cuenta cómo se va dando ese proceso de individuación. Jung llama proceso de individuación entonces a unir las partes que nosotros tenemos separadas.
En los sueños, si uno ve un solo sueño, ese sueño sería como un arcano en ese viaje del héroe, en ese camino, un meandro, una porción, o si querés, un hilo de un tapiz mayor, que es todo nuestro proceso de individuación. Si nosotros pudiéramos ver simultáneamente o recordar todo lo que hemos soñado en nuestra vida, veríamos el diseño final de ese tapiz, que es nuestra propia vida, nuestro propio proceso evolutivo, que está, y esto es lo que estudiaba Carl Gustav Jung. Me voy a saltear algunas cosas, no me voy a poner a explicar quién es Jung y qué sé yo. Googleen, chicos, si no, o entren a las redes a ver las cosas que hemos publicado. Entonces, ahí tenemos, en los sueños está plasmado eso. Como en el tarot también, y ahora voy a ir para allá, uno lo puede usar como una herramienta para interpretar. Pero entonces tenemos los sueños como una manera de digerir información y como una manera de hacer consciente lo inconsciente. Nosotros tenemos, muy simplificadamente, una forma de vincularnos con el entorno que es a través de los sentidos, que es nuestra parte sensorial. Toda esa información sensitiva que nosotros incorporamos, cuando estamos haciendo alguna tarea determinada, se queda en lo consciente. Entonces yo puedo focalizar mi atención y ser resolutivo. Ahora hay mucha info subliminal que está más allá de los límites que va a parar al inconsciente. Entonces eso que yo no sé que está ahí es elaborado. Y cuando se da un pasaje de lo inconsciente a lo consciente, yo tengo un sueño, una intuición, una epifanía, llámalo como quieras. Pero siempre yo estuve en contacto sensorialmente con la situación. Después puede pasar... ¿Cómo? Perdón que te interrumpí. No. Pero es interesante porque lo que venís explicando ya nos plantea de antemano dos contenidos muy distintos de lo que son los sueños. Por un lado, como este reciclado de las experiencias del día, ¿no? Como este digerido, digamos, de todo lo que ocurrió el día o los días previos, pero también, digamos, de como todo este contenido simbólico, este proceso más personal a nivel inconsciente o incluso mismo espiritual, si lo queremos poner en esos términos, que es quizás donde uno más tiende a poner el foco, ¿no? Encontrar ese gran significado onírico en los sueños. Entonces, acá estaría interesante, digamos, de qué forma o con qué herramientas o interpretaciones uno puede tener más seguridad para diferenciar lo que es el sueño de lo que es el refrito del día, del sueño que sí tiene quizás un contenido simbólico, un mensaje más significativo para la persona. Bien. Bueno, técnicas hay muchas. Hay técnicas para propiciar el recuerdo. Aquel que no recuerda, no me voy a poner a hablar de esto porque no salimos del tema, pero hay distintas técnicas. Y una es empezar a prestarles atención sin sobreexigirse. Entonces, si yo empiezo a prestar atención y los empiezo a recordar, los puedo empezar a registrar, llevar un diario de sueños. Como puede ser así, un diario donde vos los vas anotando. Lo podés tener ahí al costadito de la cama y practicar la escritura automática, o como suelo hacer yo, los grabo en el celular. Entonces después los paso en limpio. A veces te va a pasar que, sobre todo los que no recuerdan sueños, van a tener imágenes, sensaciones, comiencen plasmando eso. Me acordé que soñé con una pluma, registro la palabra pluma. Es como un ejercicio, eso va a propiciar que yo los vaya recordando. Entonces primero poder recordarlos. Con la práctica del registro vas a empezar a diferenciar cuáles son más superficiales, si querés, y cuáles más profundos. Todos tienen un tipo de mensaje. Y ese mensaje no va a ser lo mismo hoy que lo plasmo que dentro de un año o dentro de 6 meses cuando vaya a leer ese sueño. Son plurisimbólicos o multisimbólicos. Entonces, eso por un lado. Así que, pero lo que te va a pasar cuando el sueño sea profundo, tenga que ver con tu proceso de individuación, es que lo vas a sentir acá. Te vas a dar cuenta solo, acá hay un mensaje más profundo. Y sobre todo, cuando son pesadillas. Marie-Louise von Franz, de Shadow, ella dice, las pesadillas son la terapia de shock del inconsciente. Cuando el inconsciente te quiso mostrar de 1000 maneras algo, por eso yo decía, para cerrar la idea, todo ese contenido inconsciente que tengo, del que no soy consciente, que entró a través de los sentidos, yo estaba haciendo una tarea y olí algo pero lo descarté, vi algo de costado pero lo descarté, escuché algo, está en nosotros, se elabora y ahí yo tengo una intuición, una fantasía
o se plasma en el arte cuando estoy haciendo un dibujo por el motivo que sea, una pintura, aparece ahí ese contenido, yo después puedo hacer un proceso de ponerle cabeza a eso y tratar de entender. Y en los sueños, por eso los sueños son, hay una frase sufí que dice, un sueño sin interpretar es como una carta recibida sin abrir. Hoy podríamos decir un mail, ponele. Entonces, si nos vamos directo al tarot para interpretar un sueño sin pasar por la instancia de la propia interpretación, o voy corriendo a internet a buscar el significado del símbolo, se pierde muchísimo. Lo que pasa es que, claro, yo no tengo las herramientas. Ni yo que me dedico a esto, entre otras cosas, puedo interpretar los míos propios. Eso también es importante saberlo. O sea, el poder de negación es fuerte. Entonces, tengo personas que me asisten, digamos, cuando tengo mi propio sueño. Pero ya el hecho de reparar en el sueño, por más que vos no encuentres significado, genera un cambio en vos, porque lograste hacer consciente un contenido, aunque no lo entiendas. Vas a ver que de pronto puede haber un cambio en tu patrón de conducta. Entonces, ya sabemos que los podemos registrar, los podemos interpretar, pero la clave es esta. El diccionario de sueños es el soñante. Si vos los registrás, vas a empezar a darte cuenta que cuando tu inconsciente te quiere mandar un mensaje, recurre a las mismas imágenes. Entonces hay gente que te dice, yo siempre que sueño con un perro alguien se va a morir. Ahí tenés dos opciones. Un perro, dígase lo que quiera, ¿no? O no sé, el que sabe tarot y sueña con el arcano de la muerte y se le muere gente cada vez que sueña con el arcano sin nombre, con el arcano 13. ¿Qué es lo que pasa ahí? No es que hay un presagio, sino que, supongamos en el caso de la muerte, ponele que tengo una persona llegada que está enferma y yo no lo sabía porque no era consciente, pero inconscientemente registré. Sobre todo con la muerte, bueno, justo toco un tema que es muy especial, porque la muerte es una de las cosas así como más inexplicables. Muchas veces uno conecta sin saber desde dónde. Pero como el inconsciente ya tiene un propio lenguaje simbólico, va a recurrir, suele pasar mucho que la gente que empieza a estudiar tarot sueña con arcanos. ¿Por qué? Porque está incorporando un lenguaje simbólico nuevo y el inconsciente lo usa un montón y de la astrología ni hablar. O pasó que en mi familia mi abuela decía que si se soñaba con un perro la gente se moría. Mi mamá decía que si se soñaba con un perro la gente se moría. Mi inconsciente toma ese elemento. Y no es nada, digamos, premonitorio. Que eso sería para otro tema, si querés. Todo lo que sería paranormal o extrasensorial. A veces uno sabe que está pasando algo, que va a pasar algo, sin haber tenido un contacto con lo sensorial. Si no hay contacto con lo sensorial, yo por ejemplo ahora podría hablarte a vos de alguna persona cercana tuya que no conozco, y vos dirías, bueno, eso quizás es más extrasensorial, ¿no? Porque ¿cómo puedo saber yo? Distinto sería que te diga algo de vos, que estamos acá hablando. Bueno, en ese caso yo podría decir que tus contenidos inconscientes saben lo que le va a pasar a esa otra persona, a ese tercero, y mi inconsciente lo capta. Y esto es un poco a veces una de las explicaciones de lo que sucede en el tarot. Hay una interconexión entre tu inconsciente y el mío. Ahora, si yo me pongo a hablar de otra cosa de la que realmente no tuve ninguna manera directa ni indirecta de tener información, ahí sí ya estamos hablando de lo paranormal o lo extrasensorial, como una rama de lo científico, ¿no? Sí, igual también es interesante que traigas no solamente la conexión de los inconscientes individuales, porque también hay que entender que dentro de, por lo menos, lo que es la teoría junguiana, existe el inconsciente colectivo. Entonces todos nuestros inconscientes no solamente comparten esa red, esa enorme web en la que estamos conectados, sino que también el lenguaje simbólico al margen de cómo cada uno pueda caracterizarlo en base a su propia experiencia personal, a su ideología, a su crianza, a su tiempo, cultura. Hay determinadas cimientos, estructuras, que, bueno, eso es lo que dio el nombre de arquetipos y que todos compartimos de forma colectiva. Y que desde ahí también está un poco, digamos, la razón, la explicación quizás menos mística o sobrenatural de cómo uno está habilitado a tener información de otras personas, de otras distancias, de otros momentos también, porque el inconsciente no registra ni tiempo, ni distancia temporal, ni distancia terrenal, física tampoco. Entonces desde ese lugar también es muy interesante y por eso también en el tarot está tan en boga la teoría junguiana, porque es un recurso muy rico a la hora de explicar el funcionamiento y la conexión de esa información que escapa a lo lógico, a lo racional. Al paradigma mecanicista, digamos, a la idea de que a todo hecho se puede entender desde la causa y el efecto. Por eso Jung habla de la sincronicidad. Yo entro al mundo del tarot, digamos, de la mano de Jung. El día que leí el primer libro y vi cómo él explicaba el tarot, dije, bueno, como que se cayeron un poco los prejuicios. Entonces terminó, por eso yo no suelo decir que soy tarotista,
porque en realidad terminó apareciendo como una herramienta para aplicar un montón de conceptos transpersonales. A mí me gusta hablar del pensamiento transpersonal. Yo estoy mucho en el tema de cómo entiendo, y desde donde entiendo, después hay experiencias espirituales, como decías vos. De hecho, yo concibo la experiencia espiritual como una facultad mental, digamos. Tenemos toda una parte del cerebro que se dedica a eso. Que lo que ahí vemos esté presente, las explicaciones de lo que ahí vemos ya son más metafísicas. Y eso, qué sé yo, podemos ponernos con ese vino que tenés ahí a hablar toda la noche. Pero por eso Jung habla de la imagen de Dios y no habla de Dios. Él lo dice claramente. Yo no me meto en cuestiones metafísicas. Pero sí es real que todo ser humano tiene la imagen de Dios. Tiene un huequito, vamos a ponerlo así, en su mente y lo llena con la imagen que sea. Primitivamente con un árbol, con la luna, con el sol, con los astros. Entonces lo que hacemos es recurrir a esa imagen y decodificarla cuando, por ejemplo, interpretamos un sueño, pero también cuando hacemos una lectura de tarot. Entonces, como decís vos, otra explicación es el tema de poder acceder al inconsciente colectivo, el famoso akasha, o cuando alguien te abre los registros, ¿no? Y habla con los maestros ascendidos y todas esas cosas. Es como si uno fuera un lugar común, abrevamos a un lugar común de la humanidad, donde hay contenidos que son los que Jung llaman arquetipos, que son, etimológicamente significa justamente tipos o modelos primitivos, originarios, que no son exactamente los mismos de los que hablaba Platón, porque Platón hablaba del arquetipo en estado puro y Jung nos propone que ese arquetipo se puede presentar en luz o en sombra. Y esto es importante, cuando uno habla de que un arcano es un arquetipo, en realidad, o varios, no es del todo correcto. En realidad, el arcano, o lo que está representado en el arcano, es un símbolo o un conjunto simbólico. Es vieja la idea de que no podemos ver a la cara a Dios porque nos cegamos, ¿no? Esta cosa de que es luz pura, lo luminoso, etc. De eso hablaba San Agustín. Nosotros la única forma que tenemos de acceder a los arquetipos en el inconsciente colectivo es a través de símbolos. Y hay símbolos personales y símbolos colectivos. En nuestros sueños aparecen los símbolos personales. Un perro para mí no tiene por qué significar lo mismo que un perro para una determinada cultura. Porque yo tengo una vivencia, una experiencia, una familia, pude haber tenido un trauma con el perro, entonces para mí soñar con perro es miedo, conmoción, y para otro es fidelidad, amor, porque me encantan los perros y qué sé yo. En el inconsciente colectivo, esos arquetipos bajan en manera de cómo los expresa una cultura, a través de la mitología, a través de los cuentos de hadas, de las leyendas, de las historias que cuenta. En realidad los cuentos de hadas son una instancia todavía más abstracta que el mito, porque el cuento de hadas no tiene ni tiempo ni espacio, el mito se sabe que es, por ejemplo, griego y que transcurre en tal parte geográfica y cultural. Son como distintas instancias. Y la última es la personal, la nuestra, la de los sueños. Ahora, puede haber sueños arquetípicos. De pronto yo puedo soñar con una estructura en mi sueño, por eso está bueno un terapeuta que sepa esto, porque vos, como no lo conocés, vamos a suponer que soñás que te robás algo y sos castigado y torturado. Estoy pensándolo ahora, ¿no? Bueno, esa estructura se puede corresponder con el mito de Prometeo. Vos no conocés el mito de Prometeo, pero un terapeuta que lo conoce te puede invitar a leer el mito y ver qué te pasa a vos, porque tanto en tu sueño como en ese mito está reflejado eso que es un arquetipo también lo podemos definir como un patrón de conducta, pero cuando se manifiesta en nosotros, cuando no está en el inconsciente colectivo, en realidad es un complejo. El arquetipo está en nosotros cargado afectivamente, dice Jung. Por eso hablamos, por ejemplo, del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es el arquetipo de la madre cargado afectivamente. En tu caso de una manera, en mi caso de otra. Al leer el cuento yo lo puedo, o el mito, o esa estructura, por eso le decimos sueño arquetípico, yo puedo descomplejizar el arquetipo. En mi caso, cuando yo no sabía nada de tarot, el mayor contacto que yo había tenido con tarot en ese momento había sido hace 10 años, o 20 años antes, me había encontrado una carta tirada en la calle, que no sabía ni lo que era, y en la puerta de una iglesia anglicana. Ese fue mi primer contacto. Yo digo que esa es de la tirada de mi vida, esa carta que encontré es la primera. La segunda es ¿Para qué cargo? la templanza. Mi segundo contacto con el tarot fue en Plaza Serrano, un loquito que andaba tirando cartas, que cada vez que yo iba caía y me tiraba una carta y siempre salía la misma. Cada vez que iba me salía la misma carta, la fuerza.
Yo digo que esa es la segunda carta de mi tirada de vida. Y la tercera es un sueño que tuve, cuando yo no sabía nada de tarot, que mi psicólogo sí sabía y fue a buscar un libro, cuando volvimos de la interpretación del sueño, me dice, soñaste con esta carta, me dice, me muestra la torre. Leímos en un libro que él tenía, no me acuerdo qué libro era, y yo sin saber lo que la torre representaba, literalmente era una casa redonda, se caían dos personas, se posaba un dragón sobre la casa, yo saltaba. O sea, fíjate todos los elementos que después yo veo que estaban en la carta. No sé qué estaría transitando yo en ese momento de mi vida. Bueno, al leer el significado de la carta, me cayó una ficha, es como que se te acomoda algo adentro. Y ahí ya tenés una primera manera de interpretar los sueños con el tarot, de la misma forma que lo podés hacer con un cuento de hadas, con un mito, con lo que fuere. Así que esa es mi tirada de vida, digamos, la templanza, la fuerza y la torre. Después aparecerá alguna otra carta en mi vida de alguna manera más adelante. Esa sería una manera entonces, pero vos fijate, una cosa es el arquetipo puro, otra cosa es en los cuentos de hadas, otra cosa en los mitos, otra cosa de manera personal. Yo primero, antes de agarrar un mazo para interpretar sueños, así vamos un poco más al tema, tengo que trabajar el sueño a mi manera. Y hay distintas técnicas, ¿sí? Simplificarlo, ponerle título, ponerte en el lugar de los personajes y los objetos que aparecen en el sueño y hacerlos hablar en primera persona. Siempre eso está bueno que uno lo haga con alguien, ¿no? Con alguien que más o menos te vaya llevando y sobre todo que te pregunte y te pregunte, que no te interprete. Porque uno cae muy fácil en interpretar. Así que eso sería un poco en síntesis. No sé si me quedó alguna cosa que hayas dicho, preguntado, colgada. No, súper claro. Y mira, como antes de ir ya directamente a lo que es la interpretación de sueños, recién una compañera preguntaba respecto de los sueños que son compartidos por dos o más personas que sueñan lo mismo. Digamos, esto lo podemos encontrar en el mismo tipo de explicación de conexión a través del inconsciente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, algo que nadie dice y que me parece que es lo primero que hay que descartar es la coincidencia. Es una posibilidad. Esa es mi parte más racional. Después, habría que distinguir entre distintas formas de sueño compartido. Y no estamos hablando de Madres de Plaza de Mayo ni nada de eso. Distintas formas de sueño compartido. Puede ser que ambos seamos... Hay testimonios, pero cuando hay un testimonio uno no lo puede... Uno puede registrarlo, pero no lo puede llevar al plano científico, porque son testimonios. A mí viene alguien y me dice, me pasó esto. Bueno, yo lo registro. En todo caso puedo hacer más un trabajo antropológico, si querés, más que científico de ciencia dura. Antropología es una ciencia. En ese sueño puede ser que yo sepa que la otra persona está y hasta haya un contacto, estamos los dos en el mismo sueño, como se suele ver en las películas. Puede ser que los dos hayamos soñado un contenido similar, los dos soñamos que papá se moría. Entonces me levanto a la mañana, desayuno con mi hermano, los dos soñamos, él soñó una cosa, yo otra, pero digamos la temática central es papá se muere. Estoy muy con el tema de la muerte hoy, no sé qué pasa. Bueno, Garpa, a la gente le gusta. Es la fascinación del morbo. ¿Cómo? Sí. Y después sí puede ser que sea el mismo sueño y uno empieza a cotejar y dice, pero sí, estábamos los dos en casa, aunque no sepa. Entonces puede haber conciencia durante el sueño o no, o lo puedo saber al compartir. Ahí ya entramos a un terreno donde es más difícil de explicar científicamente, pero uno empieza a estudiar la ciencia cuántica o el paradigma cuántico y lo que se está haciendo es aplicar las teorías cuánticas al inconsciente. No es que el inconsciente funciona de la misma manera que la física cuántica, sino que lo que la ciencia está haciendo es llevar esas teorías, que no son leyes, son teorías, por ende se van a seguir reelaborando, al plano psíquico y ver si funcionan o no. Y a veces funcionan y a veces no funcionan. Como bien dijiste vos, para el inconsciente no hay temporoespacialidad. Entonces, lo que está pasando hoy, ¿por qué? Porque si yo te pregunto dónde está el inconsciente, no sabés. Mucha gente se va a señalar la cabeza, pero también hay células neuronales o neuronas en el aparato cardíaco y en el digestivo. También hay neuronas ahí. Entonces los chinos dicen, el inconsciente está en el intestino, y uno decía, estos están locos, y después vienen las neurociencias a mostrar que había neuronas en el intestino. Entonces los chinos no estaban tan equivocados. Entonces no hay un lugar específico donde esté el inconsciente.
Y tampoco hay tiempo, porque un sueño que a mí me puede durar 5 segundos, yo lo puedo vivir como una vida o al revés. Entonces, partiendo de esa base, que igual tampoco es una premisa comprobable, por lo cual esto no es científico, uno puede empezar a elaborar teorías. Y lo que yo rescato de esto, en vez de caer en una discusión bizantina y perder el tiempo, es decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué me está pasando a mí con haber soñado esto, con la coincidencia o no, o sincronicidad? De eso tenemos que hablar ahora, hacerme acordar si es una sincronicidad, si es una coincidencia, si realmente fuimos a un lugar que no conocemos y lo compartimos y cuando nos despertamos los dos estuvimos en el mismo lugar. Ahí la gente seguro va a empezar a preguntar por viajes astrales y qué sé yo, o parálisis del sueño, pero bueno, no nos va a dar el tiempo para hablar de todo eso. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué lo compartí con mi hermano y no con mi hermana? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué sobre esa persona? ¿Cuál es el significado del sueño para mí? ¿Cuál es el significado del sueño para mi hermano o para la persona con la que lo compartí? ¿O qué está pasando en nuestro vínculo? ¿Y qué es lo que dice sobre nuestro vínculo? Bueno, abrimos preguntas, no hay respuestas correctas. Y ahí se trabaja con lo que al consultante se le pueda ocurrir, o con lo que siente en el cuerpo a la hora de hablar de ese tema, o con qué emoción conecta. Es súper importante en un sueño, esto no lo dije, focalizarse en lo que estoy sintiendo. Porque vos podés soñar, y vuelvo al perro, con un perro y sentir terror, eso lo convierte en pesadilla, y yo sueño con un perro y sentir placer, entonces no es una pesadilla. Las pesadillas no tienen, digamos, una estructura propia, ¿no? Tal cual. ¿Y vas a decir algo? No, me parece súper relevante y creo que al margen de no, digamos, en estos temas es muy difícil llegar a una respuesta tajante, sintética y unívoca, pero sí me parece, digamos, todas las alternativas muy ricas a la hora de empezar a tener uno más conciencia sobre algo que realmente escapa también a la razón y a la conciencia. Claro. Y permitirse, digamos, también a lo que uno experimente, a la subjetividad de ese momento, ver qué es lo que resuena también. Es que es eso. No es válido para un momento, no puede ser válido para otro momento. También eso. Como Heráclito decía, no hay, el mismo hombre no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Yo mañana seré otro y al ver ese sueño que tuve, veré cosas que antes no veía. O habrán pasado cosas, y ahí podemos hablar si querés un poquito de los sueños premonitorios, habrán pasado cosas que resignificarán lo que ese sueño significa. Por eso está bueno llevar un diario de sueños, porque yo puedo en mi mismo diario decir, hoy me doy cuenta que aquel sueño de la página tanto adquiere esta nueva dimensión. Y no invalida, porque en aquel entonces lo que vos viste de ese sueño tiene que ver con lo que estabas viviendo en ese momento. La crítica a la psicología profunda, o a la psicología de los complejos, que es la psicología de Jung, es que no lograba dar con un método como, que igual es discutible también, podría tener la psicología freudiana. Entonces, justamente, y Marie-Louise Bonfrance se dedicó mucho a defender esto, dice, no, perdería, si lográramos encontrar un método, perdería totalmente la importancia a este tipo de psicología, porque cada persona es un proceso en sí mismo, es un universo, es ese tapiz del que hablaba al comienzo. Entonces no tiene mucho sentido pretender otra cosa de este tipo de disciplina. Por eso digo, cada sueño compartido o no, premonitorio o no, lo mismo te puede pasar con un déjà vu. ¿Por qué yo tengo un déjà vu? Bueno, lo puedo trabajar de la misma manera que un sueño. Incluso algo que me pasa a mí en mi vida, una secuencia cotidiana que por algún motivo me marcó, puedo aplicar las mismas técnicas de una interpretación de sueños. Lo mismo que con el tarot, ¿no? Y por último, esto que me quedó, este concepto, sincronicidad. Nosotros, voy a ir un poco a cómo podemos unir los conceptos transpersonales, por ende los sueños, con el tarot. Por un lado, la existencia de un inconsciente colectivo y un inconsciente personal. Si en el tarot están representados símbolos que nos refieren a arquetipos, entonces todos estamos aunados, todos tenemos las mismas... El tarot nos muestra experiencias que son comunes a la humanidad, más allá del tiempo y del espacio. Entonces nos conecta con esos arquetipos. Hay una frase que dice, la función del símbolo es funcionar como un canal a través del cual el inconsciente se expresa. Es decir, vos colocás un símbolo frente a vos y el alma va a saltar y va a transmitir el mensaje. Cuando vos pones el arcano ahí, abriste una puerta para que aparezca algo que está en tu inconsciente o en el inconsciente del consultante. En este caso, arquetipos, patrones de conducta, que tienen matices. Por eso siempre que hablemos, no sé, qué sé yo, si hablas del padre cuando aparece el emperador, por ejemplo, ese padre, ese arquetipo del padre va a tener matices. El padre terrible, el padre protector, el padre ausente, etc.
como hay matices, con alguno va a conectar el consultante. Y ahí está, digamos, la sensibilidad del tarotista, que quizás si hay una conexión inconsciente-inconsciente, al toque va a ir con la versión del arquetipo que más tiene que ver con la persona. O la persona directamente va a conectar con eso. Tenemos entonces los arquetipos, tenemos el inconsciente colectivo, y después hay otro concepto que es el de sincronicidad. La forma más sencilla de explicar sincronicidad es una coincidencia simbólica. Si yo estoy consultando por algo y saco un arcano, se genera una coincidencia a la que yo le voy a buscar un símbolo. O si yo le asigno un espacio, armo una tirada, ¿no? Pasado, presente y futuro. Entonces, esta carta quedó en el pasado, esta en el presente, esta en el futuro. La sincronicidad es esa coincidencia entre el espacio pasado y el arcano que ahí quedó. Pero el símbolo de esa coincidencia lo tiene el consultante y en todo caso el tarotista en esa conexión, en esa ida y vuelta del diálogo. Entonces, a la hora de interpretar un sueño, pero lo cierro. Entonces tenemos el arquetipo, el símbolo y la sincronicidad presentes en el tarot como para decir, bueno, lo uso como una herramienta transpersonal para lo que sea, pero también para interpretar sueños. ¿Y vas a decir algo? No, lo terminaste respondiendo lo que te iba a preguntar, así que no, quedó respondido, Está muy obviamente. bien. Y después está presente el proceso de individuación. Algo que yo suelo hacer cuando leo las cartas es hacer hincapié, sobre todo con los arcanos mayores, en los menores también está, en que una forma de entender la correlación entre los 22 arcanos, como si contaran una historia, es el viaje del héroe. El viaje del héroe es esta estructura que de alguna forma sistematiza Joseph Campbell, que es mitólogo, y él dice, esta estructura está presente con todas sus variantes posibles en todos los mitos, en todas las leyendas, en los cuentos de hadas, muchas veces, hoy por hoy, en películas, en series, por nombrar algunas. Juegos, en todos lados están. ¿Pero por qué? No, porque a veces sí, como George Lucas, que agarró el libro de Joseph Campbell y dijo, voy a escribir Star Wars, y puso arquetipo por arquetipo. Otros no, porque como está presente, si yo escribo un cuento, aunque no quiera, va a aparecer esa estructura. Y esa estructura tiene instancias. En el tarot se ven esas instancias. Entonces, cuando de pronto, vamos a tomar por caso el sumo sacerdote, el papa, el hierofante. Ese es el momento en el viaje del héroe donde aparece un personaje, y en lo transpersonal decimos, puede ser que sea alguien de mi entorno que se me aparece, o puede ser justamente un aspecto mío. En todo caso, si aparece alguien en mi entorno, y ahí tenemos otra cosa que me olvidaba, que tiene que ver con la proyección y la introyección, se me acordar. En todo caso, si yo considero que alguien es un maestro, que es una de las posibles lecturas de esa carta, es porque yo estoy proyectando a mi maestro interior. Esto que se escucha tanto y es tan trillado, pero que es mucho más profundo de lo que a veces se desarrolla. Proyectar el maestro interior significa un montón de cosas. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el mito o la leyenda de Percival, en un momento Percival se encuentra con unos caballeros en el bosque y él vivía con la madre y no conocía el mundo. Y un día ve un caballero y dice, yo quiero ser caballero, quiero poner una armadura así. Entra en contacto con algo que le muestra que hay otra cosa. Entonces, a mí lo que me gusta hacer cuando hago lectura de cartas o cuando trabajo con la carta como una herramienta es decir, bueno, justo esta carta muestra ese momento en el viaje del héroe, en tu propio proceso de individuación, donde algo tuyo o alguien te señala un camino nuevo, que te va a acercar a tu esencia, que te va a acercar a esa parte más auténtica en vos, o hay muchas maneras de decirlo, lo no condicionado. Entonces, después podemos hablar de otro millón de cosas que significa el sacerdote, pero lo que yo encontré, y por eso me terminó gustando tanto, aunque parezca trillado, con el viaje del héroe, es que está en un momento en el proceso de individuación. La carta nos cuenta, las 22 arcanos nos cuentan ese proceso de individuación. Entonces, cuando aparece una determinada carta, es una invitación a que el consultante reflexione sobre si está transitando ese momento, vamos a simplificarlo, está transitando ese momento del proceso de individuación y qué puede reflexionar al respecto. Tengo que dejar atrás lo conocido, cuál es ese camino que se presenta. Es interesante esa secuencia porque el Papa muestra el camino, los enamorados es la decisión y el carro es el finalmente me pongo en acción. Pero el sacerdote no significa que yo emprendo el camino. Yo me puedo dar vuelta y volver con papá y quedarme en la aldea, diríamos, en el viaje del héroe, en ese lugar idílico.
o en el Edén, de acuerdo a la tradición de sabiduría que tome, ¿no? Entonces, ¿ibas a decir algo? No, decía que tal cual, digamos, esto, siempre tener conciencia, digamos, perspectiva también de dónde uno se ubica dentro de ese proceso, porque también a lo largo de la vida y de cada problemática que uno va experimentando y que se puede manifestar en el sueño, en una lectura de tarot, eso también cobra un sentido particular en ese momento, esa imagen simbólica o mítica, o sí, simbólica, digamos, a fin de cuentas. Bien, y por último, antes de ir a algunas técnicas, cómo puedo usar el mazo para interpretarlos, es el tema de la proyección y la introyección. Bueno, sabemos que en el pensamiento hermético se habla, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y también, de vuelta, son esas frases que llegan y uno dice, sí, es verdad, pero es mucho más profundo de lo que parece. Para yo poder entender cuáles son mis procesos psíquicos, tengo necesariamente, al menos en una determinada parte del proceso, que proyectar. Por eso también lo muestra muy interesante el Papa, es un personaje que está agrandado y las otras figuras son más pequeñas, es decir, yo todavía idealizo a esa persona. Los personajes del mismo tamaño van a aparecer más adelante, de hecho el emperador también está sobredimensionado, bueno, tiene que ver con que yo no veo la realidad. Muchas veces lo que hago es, a través de la admiración, idealizarlo, y otras veces, esa sería la sombra dorada, y otras veces lo que hago es rechazar a la persona, que sería la sombra propiamente dicha, la sombra oscura, pero siempre porque son aspectos que están en mí y que yo de alguna manera necesito hacer consciente. Si admiro mucho a la persona, o la envidio, que también puede pasar, la envidio, bueno, estaría bueno que frente a esa emoción uno la pueda transformar en admiración. Porque por otro lado, fíjate qué engañoso es el proceso de proyección, porque nunca envidias a la persona. Norberto Levi, que es un psicólogo transpersonal, dice: la envidia es eso que sentimos frente a un contraste. A mí me duele el contraste entre lo que vos tenés, sos, alcanzaste, y lo que yo tengo, soy, alcancé. Yo no te envidio a vos. Entonces, si yo logro trabajar esa necesidad insatisfecha en mí, desaparece la envidia. Bueno, pero también es una trampa de la mente, porque la mente continuamente proyecta. Puede admirar, genial, buenísimo, entonces vos ya podés saber que si a alguien te gusta mucho cómo habla, cómo escribe, lo que hace, esas cualidades están en vos y no te estás permitiendo expresarlas por 1000 motivos, que será para charlar en otro momento. O podés rechazar a esa persona, porque es muy egocéntrico, ponele. Entonces, si vos empezás a reflexionar, lo más probable es que vos seas una persona que tenga que laburar con el tema de la priorización. Probablemente seas una persona que esté muy atenta a los demás y no haga cosas por sí misma. Entonces, cuando ves a alguien que hace algo para sí mismo, te molesta. Decís que es un egocéntrico y el tipo nada, lo está haciendo, punto. Entonces, siempre es una invitación a reflexionar sobre eso. Lo que tendemos a hacer cuando soñamos es decir, ay, soñé con mi mamá, la voy a llamar a ver si está bien. Y no es tu mamá la del sueño, que puede ser. Si es un sueño compartido, si es un sueño que presiente algo. Porque, qué sé yo, capaz no te diste cuenta, pero anoche hablaste por teléfono con tu vieja, te pareció que estaba bien, tu inconsciente registró algo y lo elabora, te lo comunica en un sueño y al otro día tu mamá estaba enferma. Bueno, tu inconsciente se dio cuenta de algo que vos desestimaste. Y esto es en general, cualquier personaje que aparece en tu sueño es un aspecto tuyo. Si yo sueño con mi vecina gritona y sueño que a mi vecina gritona la están matando porque grita mucho, significa que algo pasa con ese aspecto mío vinculado al gritar. Entonces puedo empezar a preguntarme, ¿hay algo que quiero decir y una parte mía lo está callando, asesinando, matando? Pero no es mi vecina, no voy a ver si a mi vecina la van a matar. También puedo ir a ver por las dudas, o para asegurarme que la maten porque grita mucho, digamos. Perdón, me distraje que me aparecen notificaciones en el celu, pero siempre tiene que ver conmigo. O salvo que sea una compensación. Suponete que yo me peleé con mi hermano, la verdad que lo mandaría a la mierda. Mi hermano tiene bigote, es pelado, qué sé yo. Sueño con alguien que no es mi hermano, que tiene bigote, que es pelado, y yo lo estoy, cual Raskolnikov, partiéndole la cabeza con un hacha. Bueno, ese es un sueño de compensación. Como yo no estoy limitado culturalmente, moralmente a matar a mi hermano, sueño por compensación que mato a alguien similar y ese pelado con bigote no necesariamente es un aspecto mío.
Pero esas son cosas que uno va afilando con el tiempo. Entonces, uno lo que puede hacer con el tarot, una vez que interpretó, una vez que siente que algo se le movió adentro, es profundizar. Lo que Jung dice también, creo que aplicaría, Jung habla de ampliar el símbolo. Primero uno sueña con el gato, que es el gato para mí, qué pasó en mi vida con los gatos, etcétera, etcétera. Después podrá ver que era para los egipcios, que era para los etruscos, etcétera. Pero si voy directo ahí y me quedo con aquello que me resuena, no digo literalmente va a pasar esto porque soñé con un gato y los gatos estaban vinculados a la muerte en el Egipto, entonces alguien se va a morir. No, no es así. Entonces después puedo ir al tarot. Puedo ponerme a mirar los arcanos, a ver si veo algo que nunca vi. Siempre estamos viendo cosas nuevas en los arcanos, o si ya sé tarot, ¿no? Si no sé tarot, también puedo ponerme a mirar los arcanos y decir, esta carta representa la situación del sueño, o esta carta representa a este personaje del sueño, ya sea que yo sepa o no sepa. Otra técnica es disponer todas las cartas sobre la mesa, sobre todo con los arcanos menores y en Rider White, que están ilustrados, y empezar a ver si alguno de las escenas que está ahí representa, o tratar de, digamos, relatar el sueño con los arcanos y ver qué aparece de manera nueva. O simplemente, jugando un poco, asignar espacios, qué sé yo, en el centro. Vos sabés que a mí el tema de las tiradas me cuesta, pero ponele... me cuesta porque no me terminan como de gustar, pero ponele que en el centro sacás una carta y decís, esta es la situación. ¿Qué me aporta la aparición de determinado arcano? ¿Quiénes eran los personajes en el sueño? Este y este. Entonces voy poniendo una carta por cada personaje. Puedo poner una carta que me represente a mí, y sería interesante poner también una carta que hable del mensaje del sueño. A mí me gusta cerrar la interpretación del sueño con ¿qué parece decirme el inconsciente? Esa es una buena pregunta para darle un cierre al sueño. O, como me enseñó una colega, Marina, ¿qué pretende la vida de mí a través de este sueño? ¿O qué me está pidiendo la vida a mí a través de este sueño? Eso es lo que aprendí hace poquito, una forma de formularlo, valga la redundancia, que me parece que es interesante. Pero fíjate que tiene que ver entonces con cómo asocio yo el arcano, o puede ser totalmente libre, o cómo asocio yo el arcano que salió en el espacio que representa tal elemento del sueño. Ahí ya tenemos un par de técnicas como para abordar. Pero siempre, y yo quiero hacer hincapié en esto, hay que descular por manera propia el sueño. Lo demás es accesorio. El tarot no tiene la respuesta la tenés vos. Y ahí es donde te maravillás, porque de pronto salen cartas que decís, viene a confirmar lo que estuve diciendo, ¿no? No sé. Excelente todo esto. Además también un poco como para desmitificar toda esta cuestión de los diccionarios de sueños, sí, de las recetas de que cada cosa significa objetivamente tal cosa, sí, que mucha gente también, volviendo como el caso del perro o la muerte, si ponemos que el perro simboliza muerte, significa muerte, y en el diccionario de sueños eso significa cuando realmente en tu experiencia onírica no sentías angustia, no estaba vinculado a nada mortuorio. Eso también puede llevar a que la gente se sugestione innecesariamente y entre en un shock. Pero le encanta a la gente, Darío, le encanta eso a la gente. La gente quiere la información masticada, la gente quiere que le digas lo que le va a pasar, vos lo sabés bien. Entonces, bueno, ahí uno más o menos va adquiriendo cintura y va haciendo dentro de lo que puede. Pero es interesante esto, me hiciste acordar otra cuestión. Hay algo que se llama serie de sueños. A veces nosotros no podemos ver ese tapiz, que es nuestro proceso de individuación, vemos los hilitos o vemos pequeños patrones, pero a veces identificamos un patrón común. Siempre sueño con un mismo elemento. Yo tengo algunos elementos en mis propios sueños que yo ya sé con qué tienen que ver y otros que todavía no me logro dar cuenta, pero sé que son reiterativos. Eso hace que los sueños sean una serie de sueños, o sueños en serie, que se dan a lo largo de la vida. No es que sueño durante 3 días seguidos, que puede pasar, pero me puede pasar que en distintos momentos de mi vida haya aparecido el auto, mi auto, y eso representa alguna cosa. Volviendo al ejemplo del perro, puede pasar que yo sueñe que el perro me ataca, que el perro me corre, etcétera, etcétera, pero empiece a soñar que el perro deja de ser oscuro y es más claro, y se vuelve más amistoso, y en un sueño termino jugando con el perro, o en un sueño termino adoptando el perro. Ahí es interesante trabajar la evolución del símbolo.
qué representa el perro y cómo mi proceso de individuación, mi viaje del héroe, mi apertura de conciencia va evolucionando, porque eso es lo que nos cuenta, todos los sueños de nuestra vida, que finalmente es ese patrón que tiene ese tapiz. Entonces, si yo logro identificar qué es el perro, y el sueño y la serie de sueños terminan que es un perro más amistoso, entonces yo estoy trascendiendo algo ahí, me estoy reconciliando con alguna parte mía. A mí me pasaba que yo soñaba con un auto cacharroso, me quedaba con el auto en todos lados, se caía en una zanja, lo dejaba en el estacionamiento y cuando volvía no estaba. Bueno, logré descubrir lo que representaba y por eso está muy bueno grabar los audios, porque cuando vos volvés a escuchar el audio, primero que no te acordás que soñaste eso, segundo que no te acordás lo que dijiste en el audio, y tercero que decís, al expresar lo que querés expresar, lo que tenés dentro, lo formulás de manera tal que ahí te cae la ficha. Yo venía soñando con el auto, y en un audio digo, parece que con este auto no llego a donde quiero ir nunca. Me cayó la ficha. ¿Qué era el auto para mí? Mi familia, por 1000 motivos. Yo estaba laburando con mi familia y yo quería empezar a hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Dije, bueno, tengo que dejar el auto atrás, tendré que ir a pata, solo. Después volví, bueno, todo un tema. Pero es extremadamente revelador poder descifrar el sueño. Y te digo que tomás decisiones, aunque no tengas prueba de nada, con una certeza que no la experimentás en otras áreas de la vida. Yo creo que los sueños, como decías, esa carta sin abrir, ese sueño sin interpretar, el sueño yo creo que es la expresión más pura, diría Jung, de nuestro ser esencial. Ahí no hay contaminación, no hay filtro mental. Por eso la gente que propone el sueño lúcido, o intervenir en un sueño, o decidir lo que quiero hacer en un sueño, yo digo cuidado. Porque si vos lo haces realmente como una experiencia trascendente, podría llegar a ser. O si querés solucionar un trauma, a veces en los sueños aparece el trauma y poder modificar el sueño implica poder modificar el trauma. Pero si no, déjalo así. Es el único lugar donde se expresa mi esencia libremente. Voy a ir a meter cabeza ahí también. A mí me pone medio loco eso, ¿no? Entonces por eso me parecen tan valiosos los sueños. Bien, excelente, Fer. Escúchame, ya se está terminando el tiempo. Bueno. A mí me gustaría, por tu experiencia, ¿qué le recomendarías a la gente si tiene ganas de investigar, de leer, autores, gente, digamos, como para formarse en esta temática y vencer un poco los lugares comunes que venimos hablando durante la noche? ¿Vos qué le recomendarías a la gente que está ahí pendiente? Mirá, es muy difícil, porque no hay una literatura puntual, pero yo les voy a recomendar lo que me pasó a mí en mi propio proceso, que se dio, si querés, de forma sincrónica. A Jung le propusieron escribir un libro ya a fines de la década del 50 y él dijo que no, porque ya estaba escribiendo otras cosas y qué sé yo. Esa noche él soñó que daba un discurso en una plaza. ¿Qué interpretó él de su sueño? Él en general dice, yo los discursos los doy en una universidad para un ambiente académico. Para mí lo que la vida quiere a través de este sueño es que yo escriba un libro para la gente común. Entonces convocó a Marie-Louise Bonfranz y otros autores, él escribe el prólogo de este libro, los demás escriben capítulos, ahí él habla de la sombra, del proceso de individuación, constantemente refiere a los sueños, pero quiero decir, este libro no es puntualmente de sueños, y se llama El hombre y sus símbolos, que lo ponen en Google, está en PDF, no es fácil de leer Jung, pero yo empezaría por ahí, que es el último libro que escribió y el primero que hay que leer. Esto él lo escribió a finales de los 50, él se muere en el 60 o en el 61, es decir, escribe el libro o lo publica porque él escribe solo la introducción y se muere. Así que si a alguien le interesa meterse en el mundo junguiano, yo le sugeriría que arranque por ese libro. Todo lo demás es bastante complicado de leer. Hay muchos autores que son los post-junguianos, en el tarot todo el mundo sabe, Sally Nichols, que yo creo que es un libro un poco subestimado, pero justamente porque si vos caes directamente ahí sin entender algunas cuestiones de la psicología profunda, o junguianas o transpersonales, te va a parecer como un poco medio insustancial. No sé qué te pasó a vos con ese libro, pero tenés que saber algunas cosas previas, me parece, para poder valorarlo. Sí, por lo menos para sacarle
sacarle más el jugo realmente. Yo en el caso de Jung y el tarot yo lo leí luego de leer Joseph Campbell, de leer algunos títulos de Jung, como ya tenía una pequeña base como para luego meterme ahí, porque me acuerdo que la primera vez que intenté leerlo me resultó complejo, y ya luego de haber ido a lo que podemos decir que son las fuentes de la teoría, realmente como es apreciable y reconocible el contenido que tiene. Porque es importante decir que Jung no habló de tarot, no escribió de tarot, este libro se llama Jung y el tarot. Sally Nichols fue parte de una institución en la que presidía Jung, ni siquiera fue alumna de Jung, pero lo conoció. Entonces lo cita constantemente. Así que yo arrancaría por ahí. Y habla de sueños. En todos los capítulos hace referencia a los sueños, porque en los sueños se evidencia cualquier otra cosa que nosotros vayamos experimentando. Bien, excelente, Fer. Bueno, la verdad que encantado de charlar con vos esta noche. La verdad que la gente, por lo que vengo leyendo, también está como muy contenta, muy interesada en el tema. Y realmente, como varios compañeros están diciendo, es un tema que tiene muchas aristas y muchos temas para cortar, para profundizar, que me encantaría que en otro momento lo sigamos profundizando, charlando y expandiendo el tema, porque digamos, ya solamente el tarot, incluso mismo el sueño y todo lo que contiene la idea de lo onírico, del inconsciente, de lo terapéutico, es enorme, es súper profundo. Sí. Pero insisto en esto, labúrense ustedes y que el tarot sea una herramienta, que el tarot no les diga lo que tienen que hacer, digamos, aunque es tentador, yo lo entiendo, sobre todo en momentos de desesperación, ¿no? Así que bueno, no sé cómo estamos de tiempo. La gente quiere que nos quedemos, pero no se puede, la hora se corta. Lo lamento, mis cielas, pero no va a suceder esta noche. Así que nada, Fer, la verdad que súper agradecido, mil gracias de participar, de compartir con todos tu formación, tu conocimiento. Para quienes están interesados en lo que comunica Fer, búsquenlo en Transpersonales, bueno, está acá presente en su cuenta de Instagram y ahí se enteran de todo, hace un montón de actividades. Sí. Fer ligado a lo transpersonal, fogones. Sí, o sea, en redes estoy en YouTube, Facebook e Instagram como Transpersonales. Y si no, entran a mi página www.transpersonales.com. Hay 1000 actividades. Y los martes yo salgo en vivo a la noche, a las 10 de la noche. Y ahora justamente este martes empieza el ciclo del viaje del héroe. Un poco lo que estuve comentando. Así que es una actividad gratuita, se pueden conectar, pueden ver. Hay un foro donde participamos, así que están todos invitados a formar parte de Transpersonales, que de alguna manera Tarot Cotidiano también forma parte porque has venido a alguna noche mística, que hacemos show tarot interactivo y astrología en bares, ya volverá eso, y cada tanto la idea es que ya estuvo en una, viene a dar historia del tarot en la formación transpersonal, hay un módulo donde hablamos de tarot y Darío estuvo la semana pasada, ¿fue? ¿O la anterior? Bueno, el anterior en historia, hablando de la historia del tarot, que de eso él sabe un montón y es muy erudito. Así que bueno, construir una comunidad, una red, ¿no? Del tarot cotidiano, transpersonales y otras cosas más, donde nos retroalimentemos todos. Exactamente, de eso se trata. Así que bueno, Fer, la verdad que infinitamente agradecido por toda la generosidad de tu conocimiento, por la buena onda, por participar. Y también agradecido a la gente que nos acompañó en estos 4 sábados de fase 1, caos y destrucción, vino, Alberto, coronavirus y crisis económica. Así que muchas gracias a todos que estuvieron presentes por allí. Bueno, se está terminando el tiempo, así que nos vamos con esta musiquita de sábado. Y nada, en algún momento retomaremos el ciclo cuando el mundo vuelva a colapsar y que todos tengamos que refugiarnos. ¿Por qué interrumpes el ciclo? ¿Por qué lo interrumpís? No te escucho. ¿Por qué lo interrumpís al ciclo, digo? ¿Por qué no salís todos los...? Porque soy arbitrario. Chao, se cortó. Nos vemos, chao. Chao, gente.